Soy el padre Tommy. Bueno, este tiempo que celebramos nuestras fiestas patronales de San Pedro, quería compartirles alguna palabrita. Como les decía Alberto, y nos contaba la historia, ¿no? de cómo elegir el patrón, o cómo lo fueron pensando, cómo reconocieron en ese papa peregrino que tuvo que encarar el primer tiempo de la iglesia, un papa muy humano, decía Alberto. Padre Pancho que nos ayudaba a ir reconociendo la historia del Pedro discípulo, ¿no? El Pedro que se entusiasmaba y ponía la mirada en Jesús de una manera tan linda, por un lado, y por otro lado que era muy humano en esa experiencia tan fuerte y tan difícil de haberlo negado a Jesús, de encontrarse con su propio límite, de con mucha humildad y así impulsivo como era, decía Pancho, poder reconocerlo también y ponerse frente a Jesús con esa humanidad y desde esa fragilidad dejar que el amor de Dios hiciera grandes cosas en él para poder acompañar a las primeras comunidades. A mí me gustaría compartirles algo de esta segunda parte, ¿no? Después de que Jesús murió y resucitó, esa experiencia de las primeras comunidades que tenían que aprender a empezar a vivir el espíritu cristiano y lo tenían que vivir ya sin el Jesús físico, ¿no? De todos los días, sino que era el Jesús que habían reconocido en la experiencia de la resurrección. Así que ahí iban caminando como comunidad. De hecho, al principio, ni bien comenzó la iglesia, empezaron algunos conflictos. Había algunos, los primeros cristianos, que venían del judaísmo, eran los cristianos de Jerusalén, que tenían a Santiago como jefe de la iglesia de Jerusalén. Y después estaban los cristianos que habían surgido de otras culturas, de otras formas muy diferentes de pensar, que eran los griegos, por ejemplo, ¿no? Las comunidades de Pablo. Y ahí entonces había una pica muy grande, ¿no? Sobre, por ejemplo, un tema era la circuncisión, que era una costumbre muy judía, pero que no tenía nada que ver con el mundo griego. Y entonces, bueno, si los nuevos cristianos se tenían que circuncidar o no se tenían que circuncidar. Este fue un gran aprendizaje para la iglesia porque tuvo que aprender a empezar a descubrir cómo la experiencia de Jesús se puede vivir en diferentes culturas. Y en el medio de todo eso, entre Pablo y Santiago, estaba Pedro, ¿no? que como nos contaba recién Pancho, tenía la mirada puesta en Jesús. Ese gran corazón es el que hace, por ejemplo, que Jesús lo reconozca como el primer papa, como esa primera piedra, ¿no? Hay una lectura muy linda en cuanto a la fe que dice que la fe no se mide por el conocimiento y demás, sino que la fe es el vínculo que yo tengo con Jesús. Es la manera en que me vinculo con Jesús. Entonces, no importa si yo tengo más experiencia que otro, menos experiencia que otro, lo que hace que mi fe sea fuerte es que me encuentre con el Señor, que me encuentre con Él y que me deje cuidar y sostener por Él. Y esto era lo que tenía Pedro en el corazón. Un corazón que se sabía dejar encontrar por el Señor. Que no le importaba, como nos contaba Pancho, tanto las fragilidades que tuviera ese corazón. Lo único que le importaba al Señor es que el corazón, con esa humildad y con esa fuerza y perseverancia, constantemente lo buscara. Y a través de la fragilidad, Dios iba a ir guiando también al mismo Pedro, al mismo Papa primero de las primeras comunidades. Así es que Pedro tuvo que ayudar a resolver algunos conflictos en esas primeras comunidades y lo hizo desde este corazón que tenía una fe muy profunda. Me gustaría que Pedro nos ayude a poder tener la misma fe. Esta fe que habla del corazón puro, del corazón que se anima a buscarlo a Jesús, a reconocerlo a Jesús como Jesús es, en la simpleza del corazón. Tener fe como Pedro o como nos propone Jesús es muy difícil y muy sencillo a la vez. Es difícil porque se trata de vaciar el corazón de tantos prejuicios y construcciones y imaginario que tenemos a veces de cómo tiene que ser Jesús y le queremos decir nosotros a Él que sea. Y es tan sencillo porque de lo único que se trata es de abrir el corazón y dejarlo a Jesús estar en él. Tener fe y poder rezar es aprender a escuchar, aprender a abrir el corazón. Y en esa escucha vamos a encontrar que tenemos un Dios que nos quiere mucho, como lo hizo Pedro, y vamos a reconocer en ese cariño que nos da la capacidad también a nosotros
de poder vivir este amor en el mundo y en los lugares en donde estemos. Así que bueno, qué alegría que Pedro, con ese corazón tan profundo, tan humilde y tan humano, sea el que nos acompañe este tiempo.